Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y novedades del mundo del espectáculo. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para un nuevo vídeo lleno de drama, romance y por supuesto, mucha especulación. Hoy vamos a hablar de una pareja que, lo reconozco, me tiene completamente obsesionada. Sí, adivinaron. Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no se trata de rumores viejos ni de fotos recicladas. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, si es cierta, podría cambiarlo todo. ¿Se imaginan a Can y Demet celebrando el Año Nuevo juntos? ¿Bailando hasta el amanecer en una fiesta épica? Pues prepárense porque vamos a analizar todos los indicios que apuntan a que esto podría haber sucedido. Pero antes de que nos lancemos al chisme jugoso, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí y les encanta el mundo de las telenovelas turcas, el romance, el drama y sobre todo, los chismes de farándula, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos llenos de información, análisis y por supuesto, mucho amor por estas estrellas que tanto nos hacen suspirar. Vamos, dale clic al botón rojo y forma parte de nuestra gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete: Can Yaman y Demet Özdemir. La química entre estos dos actores en Erkenci fue simplemente innegable. Nos hicieron creer en el amor, nos hicieron reír, nos hicieron llorar y sobre todo, nos hicieron soñar con que su romance traspasara la pantalla. Y aunque nunca confirmaron nada oficialmente, los rumores sobre una relación entre ellos fueron constantes durante y después de la serie. Ahora avancemos rápidamente al Año Nuevo. Desde entonces hemos escuchado ecos, casi susurros, de un rumor persistente, que Can Yaman y Demet Özdemir pasaron el Año Nuevo juntos, celebrando en una fiesta privada y bailando hasta el amanecer. Al principio lo descarté como otro invento de las redes sociales, otro deseo de los fans llevado al extremo. Pero luego empecé a encontrar pequeños detalles, pistas sutiles que me hicieron dudar. Primero hablemos de las fotos. Ambas estrellas publicaron fotos de sus celebraciones de Año Nuevo en Instagram. Hasta ahí, todo normal. Pero si miramos de cerca, si prestamos atención a los detalles, podemos encontrar algunas coincidencias sospechosas. Por ejemplo, ambos publicaron fotos con un fondo similar, decoraciones festivas, luces brillantes y una atmósfera que sugiere un evento bastante elegante. ¿Coincidencia? Podría ser. Pero también podría significar que estaban en el mismo lugar. Segundo, están las publicaciones de amigos cercanos. Algunos amigos en común de Can y Demet también compartieron fotos de sus celebraciones de Año Nuevo. Y aunque no aparecen juntos en ninguna de estas fotos, algunos fans muy observadores notaron que algunos de los amigos de Can estaban presentes en las fotos de Demet y viceversa. De nuevo podría ser casualidad, pero la probabilidad de que esto suceda al azar es bastante baja. Tercero, y quizás lo más importante, está el testimonio de algunos insiders. Según algunas fuentes, Can y Demet fueron vistos juntos en una fiesta privada en Estambul la noche de Año Nuevo. Estas fuentes afirman que los vieron bailando, riendo y disfrutando de la compañía del otro. Incluso hay rumores de que se besaron a la medianoche. Imagínense. Ahora bien, aquí es donde entramos en terreno pantanoso. No hay evidencia fotográfica o de vídeo que respalde estas afirmaciones. Todo se basa en rumores y testimonios de fuentes anónimas. Pero la persistencia de estos rumores, combinada con las coincidencias en las fotos y las publicaciones de amigos, me hace pensar que podría haber algo de verdad en todo esto. Además, hay que tener en cuenta la química innegable entre Can y Demet. Incluso después de todos estos años, los fans siguen suspirando por ellos y esperando una reconciliación. Y aunque ambos han tenido otras relaciones, siempre hay algo que los une, una conexión especial que es difícil de ignorar. Podríamos preguntarnos por qué mantendrían esto en secreto. Bueno, hay muchas razones posibles. Tal vez quieren mantener su vida privada lejos de los reflectores. Tal vez están probando las aguas y no quieren hacer público su romance hasta que estén seguros. O tal vez simplemente no quieren lidiar con la presión de los fans y los medios. Sea cual sea la razón, una cosa es cierta: la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo una de las más fascinantes y comentadas del mundo del espectáculo turco. Y aunque no podamos confirmar si realmente bailaron hasta el amanecer en una fiesta épica de Año Nuevo, la posibilidad de que esto haya sucedido es suficiente para hacernos soñar.
Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que Khan y Demet pasaron el año nuevo juntos? ¿Creen que hay una reconciliación en el horizonte? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. En resumen, hoy hemos explorado los rumores y las pistas que sugieren que Can Yaman y Demet Özdemir podrían haber pasado el año nuevo juntos en una fiesta épica, bailando hasta el amanecer. Hemos analizado las coincidencias en sus fotos de Instagram, las publicaciones de amigos en común y los testimonios de algunos insiders. Aunque no hay evidencia definitiva, la persistencia de estos rumores y la innegable química entre los actores nos hacen pensar que podría haber algo de verdad en todo esto. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta historia con ustedes. Recuerden que todo esto son rumores y especulaciones, así que tómenlo con una pizca de sal. Pero, ¿dónde estaría la diversión sin un poco de chisme? Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y me permitan compartir mi pasión por las telenovelas turcas con ustedes. Y ahora, déjenme saber en los comentarios qué piensan de todo esto. ¿Creen que Can y Demet son el uno para el otro? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Cuéntenme todo. Y si tienen alguna otra pregunta o sugerencia para futuros vídeos, también son bienvenidos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco, asterisco, asterisco. Alto ahí, mis chismosos seriales. No se vayan todavía que la fiesta apenas comienza. Porque este culebrón de Can Yaman y Demet Özdemir tiene más capas que una cebolla y créanme todavía nos falta mucho por desmenuzar. Después de repasar esas pruebas que podrían apuntar a un reencuentro de Año Nuevo, quiero ahondar un poco más en el contexto de esta historia. Porque no se trata solo de dos celebridades guapas, aquí hay emociones, proyectos, altibajos y sobre todo muchísima expectación por parte de los fans. Recordemos que Can y Demet saltaron a la fama mundial gracias a Erkenci. La serie fue un boom, conquistó corazones en Latinoamérica, Europa y por supuesto Turquía. ¿Y qué era lo que más gustaba de Erkenci? Exacto. La química explosiva entre sus protagonistas. La manera en que Kandibit y Sanemine se miraban, se tocaban, se peleaban y se reconciliaban era pura magia. Y esa magia, como ya les dije, hizo que muchos creyeran que lo que veían en pantalla era real. Después de la serie, ambos actores siguieron caminos separados. Can se fue a Italia a protagonizar Viola come il mare, una serie que también le ha dado mucha popularidad. Demet por su parte ha participado en varias producciones, incluyendo la exitosa serie Dodu Unep Kaderindir. Pero a pesar de sus proyectos individuales, el recuerdo de Erkenci sigue muy presente en la memoria de los fans. Cada vez que alguno de los dos actores publica algo en redes sociales, los comentarios se inundan de mensajes pidiendo una reconciliación. Vuelvan a estar juntos, los extrañamos, son el uno para el otro, son solo algunos de los mensajes que se pueden leer. Y es que la gente quiere creer en el amor verdadero, en ese amor de cuento de hadas que nos venden las telenovelas. Y Can y Demet, aunque sea de forma inconsciente, se han convertido en símbolos de ese amor idealizado. Pero, ¿es sano idealizar así a una pareja? ¿Es justo exigirles que estén juntos solo porque nos gustaba cómo se veían en una serie? Esa es una pregunta complicada. Por un lado, es comprensible que los fans sientan cariño y admiración por sus ídolos. Por otro lado, es importante recordar que los actores son personas reales, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Volviendo al tema del supuesto reencuentro de Año Nuevo, es importante analizar las reacciones de los fans ante este rumor. Como era de esperarse, las redes sociales estallaron. Los hashtags #Can Yaman, #Demet Özdemir y #Erkenci se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. Muchos fans expresaron su emoción y esperanza de que el rumor fuera cierto. Otros, más cautelosos, prefirieron esperar a que hubiera una confirmación oficial.
Y también hubo quienes se mostraron escépticos y acusaron a los medios de inventar la historia para generar clics. Pero más allá de las reacciones individuales, lo que quedó claro es que el interés por la vida de Khan y Demet sigue siendo enorme. Y mientras haya interés habrá rumores, especulaciones y, por supuesto, mucho chisme. Ahora, quiero hablar un poco más sobre las posibles razones por las que Khan y Demet podrían estar manteniendo su relación en secreto, si es que realmente están juntos. Como ya mencioné, la presión de los fans y los medios es un factor importante. Imaginen lo agobiante que debe ser tener a millones de personas opinando sobre su vida amorosa. Otra posible razón es que ambos actores están enfocados en sus carreras profesionales y no quieren que un romance los distraiga de sus objetivos. Tanto Khan como Demet son muy ambiciosos y quieren seguir creciendo como actores. También es posible que hayan aprendido de experiencias pasadas. Ambos han tenido relaciones públicas que han terminado mal. Quizás ahora prefieren mantener su vida privada alejada de los reflectores para evitarse dolores de cabeza. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente no estén juntos. Tal vez son solo buenos amigos que se reencontraron en una fiesta de Año Nuevo. O tal vez ni siquiera estuvieron en la misma fiesta. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando. Y hasta que no lo confirmen oficialmente, todo seguirá siendo un misterio. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y la persistencia de estos rumores, combinada con las pequeñas pistas que hemos encontrado, me hace pensar que algo hay ahí. Así que, mis chismosos, no perdamos la esperanza. Sigamos investigando, analizando y especulando. ¿Quién sabe? Tal vez pronto tengamos la confirmación que tanto estamos esperando. Mientras tanto, les invito a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Khan y Demet están destinados a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Cuéntenme sus teorías. Y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chisme y novedades del mundo del espectáculo turco. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el chisme es bueno para el alma.